Buenos días. Hoy es 25 de junio de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento, así como todos los comentarios recibidos. La frase de hoy: la puntualidad es una virtud de reyes, denota respeto por el tiempo de los demás y toma en cuenta que el tiempo es irreemplazable. Así que comenzamos. Como hemos estado analizando, al formular la definición del dolo como elemento subjetivo genérico del tipo penal, este no solo requiere que el autor haya conocido los elementos objetivos del tipo, sino que se requiere además que haya tenido voluntad de realizarlo. Es decir, el sujeto activo debe querer realizar el comportamiento prohibido por la norma. Tales elementos se encuentran inmersos en la definición legal que realiza el artículo 14 del Código Penal de Sinaloa, que define el dolo en los términos siguientes: obra dolosamente el que, conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal. Ahora bien, en cuanto al elemento consistente en el querer o en la voluntad del sujeto activo, es necesaria una respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuándo se puede afirmar que el autor ha querido la realización del tipo? Puede decirse que el autor ha querido o ha tenido la voluntad de realizar el tipo cuando esta realización o concreción en la realidad era directamente perseguida por su voluntad y era la meta que quería conseguir con su conducta. Por ejemplo, el autor quiere la muerte de B y dirige su acción a producirla, es decir, quiere matar a B y lo mata. Cuando la realización del tipo es la meta del autor, estaremos en presencia entonces del dolo directo. Este dolo directo se encuentra contenido en la descripción legal ya comentada, precisamente en la porción del concepto que dice: obra dolosamente el que, conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, y aquí dice, quiere realizarlo. Este es el dolo directo. Sin embargo, se aprecia claramente que en este concepto también se contiene otro tipo de dolo, cuando en esta definición se dice: o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal. De tal manera que también admitiremos la existencia del dolo cuando la realización del tipo no haya sido la meta directamente perseguida por el autor, pero este se la ha representado como necesaria o como posible que ocurra en el proceso de llegar a la meta que se planteó como directamente querida. Es decir, este tipo de dolo se actualiza cuando el autor se representa la realización del tipo como necesaria o probable, configurándose de esta manera el llamado dolo directo de segundo grado o dolo eventual. Para mayor claridad podemos citar como ejemplo que alguien quiere matar a otro poniendo una bomba en su automóvil y se representa como necesaria la muerte del acompañante, a quien no desea matar. Si producida la explosión mueren no solo quien se ha deseado matar, sino también el acompañante, entonces habrá dolo directo respecto del primero y dolo directo o dolo eventual respecto de este último, es decir, del acompañante. A mayor abundamiento diremos que si el autor se representa la realización del tipo únicamente como posible, pero no es perseguida directamente, estaremos en presencia del dolo eventual. Para explicar
este tipo de dolo, es decir, el dolo eventual, existe la teoría del asentimiento, que exige que el autor haya aprobado interiormente la eventual realización del tipo. Es decir, que ante la representación de la posibilidad de realización del tipo, el autor debe haberse dicho internamente: obro porque apruebo el eventual resultado de mi acción. Otra teoría es la teoría de la probabilidad, que afirma que existe dolo eventual cuando el autor se ha representado la eventual realización del tipo no solo posible, sino como probable. En la actualidad tiende a imponerse el punto de vista que estima que deberá apreciarse que existe dolo eventual si el autor ha tomado seriamente en cuenta la posibilidad de la lesión del bien jurídico y se conforma con ella. Para comprender mejor la diferencia que existe entre el dolo directo y el dolo eventual, creo que resulta apropiado analizar la siguiente tesis aislada de jurisprudencia, misma que es de la novena época y tiene el registro 175-604, cuyo rubro es precisamente el siguiente: dolo directo y dolo eventual, diferencias. Y su texto dice: del artículo 8 del Código Penal Federal se desprende que los delitos pueden ser dolosos o culposos. El dolo significa la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Por ello, un delito tiene ese carácter cuando el sujeto activo lo comete conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, y aún así quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. El dolo, a su vez, admite dos modalidades: directo y eventual. El primero se puede asimilar a la intención, lo que el sujeto persigue directamente, y abarca todas las consecuencias que, aunque no las persiga, prevé que se producirán con seguridad, mientras que el dolo eventual se presenta cuando el sujeto activo no persigue un resultado y tampoco lo prevé como seguro, sino que solo prevé que es posible que se produzca, y para el caso de su producción lo asume en su voluntad. Hasta aquí el texto de la tesis de jurisprudencia. Igualmente, considero importante analizar esta otra tesis, que es también de la novena época, con número de registro 183-552, que define con claridad cuáles son los elementos que constituyen el dolo eventual y cuyo rubro es el siguiente. Dice: dolo eventual, sus elementos constitutivos, y entre paréntesis dice códigos penales para el Distrito Federal abrogado y vigente, cierro el paréntesis. Y en su texto podemos leer lo que sigue. El párrafo primero del artículo 9 del Código Penal para el Distrito Federal, ahora abrogado, que continúa siendo aplicable a los ilícitos perpetrados durante su vigencia y cuyo contenido normativo esencial se ve reiterado en el párrafo segundo del dispositivo 18 del nuevo ordenamiento punitivo distrital, atribuye una estructura de conformación cognoscitivo-volitiva al modo comisivo de concreción delictual de tipo doloso, tradicionalmente conocido en la doctrina como dolo eventual, puesto que previene como elementos requeribles para su integración los siguientes. Inciso A. En el enunciado: obra dolosamente el que, previniendo como posible el resultado típico, contempla el elemento de orden cognoscitivo consistente en la previsión o representación del posible resultado típico. Y inciso B. En la expresión
acepta la realización del hecho descrito por la ley, incluye el elemento de carácter volitivo, configurado por el asentimiento de voluntad del infractor penal con respecto a la causación del resultado típico, lo cual entraña evidentemente la aceptación del resultado previsto como posible o probable, ya que implica psicológicamente una forma indirecta de concurrencia de la voluntad. Este último aspecto constituye ciertamente el más relevante para el efecto de distinguir la culpa con representación del dolo eventual, en virtud de que en esta forma de concreción dolosa del tipo penal, el activo quiere y realiza voluntariamente una conducta activa u omisiva, en la que conscientemente prevé como posible el resultado típico sancionado por la norma penal. Y aunque el activo no pretenda ni desee ese posible resultado como finalidad de su conducta, no obstante lo acepta o asume conscientemente, conformando el elemento volitivo precitado, ya que consiente el probable resultado eventual de su actuar u omitir voluntario. Máxime cuando le es del todo indiferente si se produce o no la causación de ese resultado típico contingente, como puede acontecer si el activo despliega de manera voluntaria y consciente una actividad altamente peligrosa en condiciones y circunstancias por las que entiende necesariamente como inminente un riesgo de causación de un grave daño a la integridad o existencia de las personas, en que evidentemente, sin necesidad de prueba directa alguna, podría denotarse una deshumanizada indiferencia o desprecio por la vida humana. Como pueden ver, en estas dos tesis de jurisprudencia se analizan perfectamente las diferencias entre el dolo directo y el dolo eventual. En conclusión, las diferentes clases de dolo son el dolo directo, que puede considerarse como el dolo en sentido estricto, puesto que en el sujeto activo existe plena conciencia y voluntad de realización de todos los elementos del tipo. Y por otro lado, el dolo indirecto o eventual, el cual se refiere a la conciencia y voluntad que tiene el autor, no en relación con el resultado principal de su plan, sino hacia aquellos otros resultados que pueden producirse como medio necesario para alcanzar la meta deseada. En este caso, el autor es consciente de la posibilidad de que exista un resultado no deseado directamente, pero a pesar de ello, dicho sujeto actúa consintiendo o siéndole indiferente la producción del resultado. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haya sido de interés. En la próxima sesión iniciaremos el análisis de los elementos subjetivos específicos distintos o adicionales al dolo, que en ocasiones puede exigir el tipo penal. Hasta la próxima.